En un futuro donde cada persona recibe un brazalete blanco capaz de predecir el momento exacto en que encontrará el amor verdadero, todos confían ciegamente en Crono Amor. Todos, menos ella. Cuando su brazalete comienza a comportarse de forma extraña, su vida se llena de señales que no debería estar viendo y decisiones que jamás imaginó tomar. Y mientras intenta entender qué le está sucediendo, descubre que amar por destino no siempre es lo mismo que amar por elección. En un mundo al borde del colapso emocional, nació Crono Amor, una agencia que prometía el orden a través del destino. Su sistema era simple y absoluto. A los 21 años, cada persona recibía un brazalete blanco en su muñeca izquierda. Este dispositivo, de un diseño minimalista e impecable, mostraba un cronómetro con números azul celeste. No era un reloj cualquiera, marcaba el tiempo exacto que faltaba para conocer al amor de tu vida. Según sus creadores, este encuentro garantizaba estabilidad emocional, productividad social, en última instancia, la paz del mundo. La sociedad entera dependía de estos emparejamientos predestinados. A Sara le asignaron 6 años. 6 largos años que ella decidió tomar como una preparación. Con la disciplina de una cirujana y la precisión de una ingeniera, se dedicó a convertirse en la mejor versión de sí misma. Se graduó como arquitecta y sus diseños pronto dominaron el horizonte de la ciudad. Desde lo alto de los rascacielos que ella misma había levantado, observaba a la gente caminar por las calles, sus brazaletes brillando bajo el sol, cada uno con una cuenta regresiva que simbolizaba la esperanza. Sara se repetía a sí misma que su día llegaría. 6 años podían parecer una eternidad, pero al final de ese conteo, encontraría a la persona que ya estaba escrita para ella en las estrellas. La tradición dictaba que, el día antes de que el contador llegara a 0, se celebrara una gran fiesta de despedida. Un ritual casi obligatorio para decir adiós a la vida en solitario. Pero Sara nunca fue de grandes multitudes ni de celebraciones ruidosas. Decidió evitar la fiesta, la atención y el bullicio. Pasó su última noche en la quietud de su apartamento, repitiéndose que estaba bien hacerlo a su manera. Después de todo, era su destino, y nadie podía arrebatárselo. A la mañana siguiente, se despertó antes de que el sol iluminara la ciudad. Sentía una mezcla de nervios y emoción que le hacía temblar el pecho. Con la respiración contenida, miró su muñeca. El cronómetro, que debía marcar 0, mostraba una cifra imposible: 365 días. Un año más. Su primera reacción fue pensar que era un error, un fallo del sistema, quizás un reseteo automático. Pero eso era impensable. Los brazaletes de Crono Amor no fallaban. Nunca. Eran la pieza de tecnología más perfecta y fiable del mundo. Desesperada, corrió a buscar a sus amigos. Pero sin la fiesta de la noche anterior, no había pruebas. No había videos, ni fotos, ni testigos que pudieran confirmar que la fecha que ella recordaba era la correcta. Algunos intentaron calmarla, sugiriendo que quizás se había confundido. Otros soltaron risas nerviosas, incómodos ante su agitación. Y unos pocos la miraron con esa compasión reservada para quienes parecen haber perdido el juicio. La duda comenzó a carcomerla. Dudó de su memoria, de su propia cordura. Dudó tanto que terminó aceptando, a regañadientes, que tal vez los 6 años siempre habían sido 7 y ella, en su ansiedad, nunca se dio cuenta. Ese año extra pasó con una lentitud tortuosa. Cada día era una punzada en su mente, cada noche una batalla contra el insomnio. Y cuando finalmente llegó la nueva fecha, respiró hondo, preparándose para el momento que tanto había esperado. Pero al mirar su brazalete, el corazón se le detuvo. Esta vez, el contador marcaba 2 años más, 730 días. El azul celeste de los números parpadeaba, como si se burlara de ella. Ya no había espacio para la duda. No era un malentendido. Algo, o alguien, estaba alterando su destino. Decidió hacer lo que llevaba meses evitando. Regresar a las oficinas de Crono Amor. El edificio era una imponente torre de cristal que parecía flotar sobre su propia base. La recibieron asistentes perfectamente sincronizados, con sonrisas ensayadas que nunca llegaban a sus ojos. Cuando explicó su situación, la guiaron a una sala de revisión. Le tomaron muestras, escanearon su brazalete y consultaron su expediente en la base de datos. Al final, con una serenidad que le heló la sangre, le aseguraron que la fecha mostrada siempre había sido la correcta. Eso decía su historial. No había errores, no había fallas. No había nada más que discutir. Sara salió del edificio con la certeza de que algo andaba terriblemente mal. No era paranoia,
era pura intuición. Y su instinto se confirmó cuando notó que 2 guardias de Crono Amor la seguían discretamente a distancia. Entendió que la agencia no iba a permitir que alguien sembrara dudas sobre su sistema perfecto. Corrió sin mirar atrás, perdiéndose en el laberinto de calles hasta despistar a los guardias. Se refugió en un taller abandonado que recordaba de su época de estudiante. Y allí, rodeada de polvo, herramientas viejas y hologramas parpadeantes, tomó la decisión más peligrosa de su vida. Iba a acceder ilegalmente a la base de datos de Crono Amor. Pero no podía hacerlo sola. Fue en los rincones ocultos de la ciudad, en ese mundo subterráneo que vive al margen del sistema, donde encontró a los Sin Tiempo. Eran un grupo clandestino de personas cuyos brazaletes también habían sufrido alteraciones inexplicables. A algunos sus relojes se les congelaron para siempre. A otros, les retrocedieron años. Y muchos, como Sara, vieron cómo sus esperas se extendían una y otra vez. Todos compartían la misma historia. Crono Amor les había dicho que su memoria les fallaba, que estaban equivocados, que el sistema nunca se equivocaba. Los Sin Tiempo aceptaron ayudarla. Usando herramientas ilegales, antenas ocultas y códigos robados, se prepararon para entrar en la red de Crono Amor. Fue como adentrarse en una cueva digital llena de trampas mortales. Pero lo que descubrieron en las profundidades del sistema no fue un simple error de programación. Fue una catástrofe de proporciones inimaginables. La verdad era demoledora. Crono Amor nunca había predicho el amor. Lo había fabricado. Los brazaletes no eran oráculos del destino, sino herramientas de emparejamiento social. Cada persona era asignada a otra con un único propósito: mantener a la población emocionalmente estable y altamente productiva. Una pareja feliz rendía más en el trabajo, consumía más productos y generaba menos conflictos. El amor había dejado de ser una experiencia humana para convertirse en un recurso administrado por el Estado. El reloj no medía el destino, medía el tiempo que faltaba para activar una programación social. Pero había algo aún más grave. Un virus informático, un fallo interno, estaba corrompiendo silenciosamente la base de datos. Millones de archivos estaban siendo alterados, las fechas reescritas y los emparejamientos borrados. Para evitar el pánico masivo y el colapso de la sociedad, Crono Amor estaba operando en las sombras, modificando expedientes y eliminando cualquier evidencia de los errores. Los casos como el de Sara no eran anomalías, eran los síntomas de un sistema que se desmoronaba desde dentro. Cuando ella finalmente accedió a su propio archivo, supo que ya no había vuelta atrás. Su reloj no había fallado. Estaba siendo reprogramado una y otra vez mientras los técnicos de Crono Amor intentaban desesperadamente corregir un emparejamiento dañado, borrando la versión original de su destino. Los Sin Tiempo la miraron en silencio. En sus ojos, Sara no vio desesperación, sino determinación. Y en ese momento, sintió algo que no había experimentado desde que construía rascacielos. Un propósito claro y contundente. Se convirtió en su líder. Juntos, comenzaron a infiltrarse en las sucursales de la agencia, a filtrar información clasificada y a difundir mensajes clandestinos por toda la red. Poco a poco, cientos de ciudadanos empezaron a cuestionar sus relojes. Miles dejaron de obedecer ciegamente sus cuentas regresivas. Pronto, la ciudad entera tembló bajo la sospecha de que su futuro, el que creían escrito en las estrellas, nunca les había pertenecido. Crono Amor respondió con más vigilancia, más control y una campaña masiva de desinformación. Pero era demasiado tarde. La verdad ya corría libre por las calles. Una noche, mientras Sara coordinaba un hackeo masivo para liberar todos los archivos originales de la base de datos, sintió algo extraño en su muñeca. Su brazalete blanco comenzó a parpadear de una forma nueva, casi expectante, como si el dispositivo supiera que estaba a punto de desafiar la razón misma de su existencia. Levantó la muñeca y, por primera vez, no sintió miedo. Sintió libertad. Sabía que romper el sistema no le garantizaría encontrar el amor, pero le devolvería algo mucho más valioso: la capacidad de elegir. El amanecer encontró a una ciudad despierta y furiosa. La gente salió a las calles, llenando plazas, escaleras y balcones. Los brazaletes parpadeaban en miles de muñecas, desprogramados, confundidos, sin rumbo. Y de pronto, en un gesto de desafío, alguien se arrancó el suyo. El acto se replicó como una onda expansiva. Otro lo hizo, y luego otro, y otro más. Sara observó desde la distancia cómo los ciudadanos se liberaban de la tiranía de un destino impuesto. Veía cómo recuperaban el derecho a sentir por sí mismos, a elegir a quién amar, a equivocarse,
a acertar, a dudar y a construir su propio camino sin un cronómetro dictando sus vidas. Con una sonrisa, levantó su mano y arrancó su propio brazalete. El dispositivo cayó al suelo, inerte, como un grillete que acababa de perder todo su poder. Por primera vez en generaciones, el futuro del amor quedaba, de nuevo, en manos humanas. Y Sara, sin números azul celeste que le anticiparan nada, sintió que el mundo, su mundo, acababa de comenzar de nuevo. Gracias por acompañarme en esta historia. No olvides suscribirte para más relatos como este. Nos vemos en el siguiente video.